Cautious optimism, the emotion of the day, as the families of those held hostage by Hamas wait for word of a possible exchange deal. Among them, the aunt of 3-year-old Abigail Eden, the youngest American hostage. Friday is Abigail's 4th birthday. She should be home with her family and with her sister and brother, and she isn't right now. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met with troops Tuesday as the highly anticipated hostage deal makes its way through several government channels. Sources close to the negotiations tell CNN the agreement would include Hamas releasing 50 women and children hostages if Israel agrees to a multi-day pause in the fighting and releases 3 Palestinian prisoners for each 1 civilian hostage freed. Hamas also demands that Israel stop flying drones over Gaza for 6 hours daily. President Joe Biden optimistic but guarded Tuesday about the negotiations. We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. Still, the airstrikes continue. The Israel Defense Forces confirming Hamas targets were hit in northern Gaza Tuesday, a difficult backdrop for delicate deal-making. It won't be a half-an-hour meeting and a vote. It'll be a long debate in the government. A long debate that will be watched by many families who are short on patience. Stop talking about killing Arabs. Talk about saving Jews. This is your job. I'm Laura Aguirre reporting. Mayan observa con nostalgia la fotografía de su madre. Clara Rosa, de 63 años, fue secuestrada el 7 de octubre por Hamas. Es por eso que aquí el nuevo acuerdo para la liberación de rehenes ha devuelto la ilusión a esta familia. Estoy muy preocupada, pero también con mucha esperanza. En noticias que van a hacer esa liberación de la gente, buenas noticias. Ayer le llamó por teléfono su contacto en el ejército para decirle que pronto habría buenas noticias. Los primeros en salir serán las mujeres y los niños. Por eso creo, ojalá, que si alguien va a salir, primero va a ser mi prima mía, que tiene 17 años, y su mamá, mi tía, Gabriela. Sin embargo, la identidad de los liberados no se conocerá hasta el momento en el que Hamas acerque a los rehenes hasta la frontera, a donde Mayan piensa ir a buscarles. Cosa que vamos a hacer, vamos a viajar al lugar que nos van a decir que podemos encontrar con ellos. No sé dónde va a estar. Puede ser que va a ser en algún hospital. Además de su madre, Mayan tiene dentro de Gaza a sus tíos, su prima y el marido de su madre. Todos habían ido a celebrar un cumpleaños al kibbutz Nitzitzka. Mayan escucha el mensaje de su madre momentos antes de ser secuestrada. Acá dice que entendió que entraban los terroristas a otra ciudad. En ese momento no sabía, pero ya estaban los terroristas en el kibbutz Nitzitzka, que yo no sabía todavía. Desde entonces ha recorrido medio mundo para suplicar la liberación de sus seres queridos. Ha marchado hacia Jerusalén con una camiseta de los 5 miembros de su familia. Dice estar de acuerdo con las condiciones del pacto. Si hubiera diciendo que van a sacar todos los que están en el cárcel de Israel, que van a sacar todos por mi familia, para mí también, son mi familia. En unas horas, Mayan sabrá si su familia está incluida en el primer grupo de rehenes liberados y podrá volver a abrazar a quienes desaparecieron de su vida el pasado 7 de octubre. A major milestone in the Mideast. I just can't wait to see the picture of the children, of the innocent people going out from there after so many days. At least 50 of the 239 hostages held captive by Hamas in Gaza will soon be set free, possibly as soon as Thanksgiving, according to separate statements from Israel and Hamas. Every hostage that release is really good news for the family, and in particular the children. After a 6-hour-long meeting Tuesday, the Israeli cabinet overwhelmingly approved the agreement with Hamas, which calls for a 4-day pause in Israel's air and ground campaign. Israeli officials say the ceasefire could potentially be extended for the release of additional hostages. I can assure you that we will be respectful of any agreement and we will honor the commitments made by the Israeli government. I can only hope
that our enemies will do the same. President Joe Biden issued a statement saying that, quote, "Today's deal should bring home additional American hostages, and I will not stop until they are all released." As for what lies ahead, Israel appears to be taking a trust but verify stance. We will be very vigilant on the ground because we have bad experiences with Hamas from 2014 when they violated an internationally brokered ceasefire. I'm John Lawrence reporting. La administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, planea enviar a Panamá a funcionarios dedicados a evaluar solicitudes de asilo para entrenar a sus homólogos panameños en la identificación de causas probables de asilo y también proceder a la deportación de aquellos que no tienen una causa legal para llegar a Estados Unidos. Un funcionario de ese despacho gubernamental confirmó la información a La Voz de América. En una entrevista reciente, el subsecretario de Seguridad Nacional dijo que llevan semanas trabajando con las autoridades panameñas y colombianas. Yo fui parte de un grupo de oficiales de los Estados Unidos que fue a Panamá y a Colombia el mes pasado para ver lo que está pasando en ambos lados del Darién y obviamente nos preocupa mucho lo que vemos como una crisis humanitaria y ecológica en el Darién. Más de 500.000 migrantes, la mitad de ellos mujeres y niños, han cruzado la selva del Darién este año, una cifra récord según datos del gobierno panameño. El Departamento de Seguridad Nacional ya seleccionó a los agentes que viajarán a Panamá una vez se alcance un acuerdo final con el gobierno de ese país, según reportó la televisora CBS. Este es un problema regional, es un reto regional. Ningún país puede solucionarlo solo. Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado también trabaja con las autoridades en Panamá y Colombia. La administración Biden ha notificado al Congreso que planea destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional para financiar este esfuerzo. Nuestra cooperación en el Darién se trata de combatir a las organizaciones criminales. El tapón del Darién es un área selvática localizada en la frontera entre Panamá y Colombia que se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de extranjeros que huyen de sus países en busca de llegar a la frontera norte de México para pedir asilo al gobierno estadounidense. Aventuras es el nombre de esta cachorra que recientemente llegó a Chicago. Junto con ella también llegó Mancha. Ambas tuvieron que cruzar varias fronteras para poder llegar a la ciudad de los vientos. Y lo hicieron con la ayuda de sus amos, una familia venezolana que no quiso abandonar a sus mascotas porque sus hijos lloraban por los caninos. Todo el mundo me decía que se iba a morir, que no iban a pasar ninguna de las dos. Y ella está aquí, yo la agarré así chiquitica como una bebé. Aventuras fue un regalo de un grupo de indígenas. Mancha fue un regalo de vecinos. Su travesía duró varios meses. En esos viajes uno pasa humillaciones, uno a veces se acuesta sin comer. La familia dice que no fue nada fácil, especialmente al cruzar Panamá. Vieron cuerpos sin vida, otros inmigrantes como ellos que se quedaron en el camino. 15 muertos. Mujeres con niños muertos dentro de carpas, así a la orilla del río. Antes de emigrar a Estados Unidos, la familia ya vivía en Perú. En ese entonces ya tenían a Mancha. Aventuras se unió a la familia en Panamá al cruzar la selva del Darién. Y para poder pasarla de allá hasta aquí, hasta Chicago, hacían pasar por bebés. La enrollamos en la sábana y... Al viajar en autobús, entrenaron a las perras para no hacer ruido. Porque yo le hablaba a mi perra que no podía en el bus hacer ruido, porque ella era mi bebé. Y así se montaba calladita, no, ni ladraba. Hasta que uno no se bajaba del bus, no hacía pupú ni orinaba. La familia me dice que Aventuras nació en Panamá y tiene 3 meses de nacida. Por su parte, Mancha nació en donde, en Perú. Mancha nació en Perú y tiene 9 meses. Nació en Perú y tiene 9 meses de edad. Al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, específicamente el área de Ciudad Juárez, El Paso, la mamá adoptiva de Mancha pensó que serían separadas para siempre de sus perritas y explica qué le dijeron agentes fronterizos al momento de solicitar asilo en Estados Unidos. No se pasan perros porque no había refugio para ellos y si la pasaban, ellos nos dijeron, decídense la perra ustedes. Se separaron.
pero a pesar de todo, encontraron la forma de reunificarse. Esas perras no van a entrar en el bus, esas perras no van a llegar vivas a ningún lado y todo eso. Entonces nosotros, con la fe que tenemos en Dios, no le poníamos atención a esas personas. Y nos traímos nuestras perras y están aquí en Chicago, gracias a Dios, en Estados Unidos. Then it was like we were on a roller coaster. Mike Cagle described his rough ride on a flight from Milwaukee to Atlanta. Here's a look at the wind-whipped runways at Atlanta's airport. We saw a jet preparing to land getting buffeted by wind gusts. Real turbulent, and I turned to my wife and said, boy, we had some potholes in the road today, and it was pretty bad. And then coming in, the landing was rough. Really rough. Yeah, it was really rough. On this travel day, 2 days before Thanksgiving, delays of flights going in and out of Hartsfield stands at nearly 200. Reve Stoling drove 4 hours to catch a flight to Denver. The last thing she needs is to see her flight getting delayed or canceled. What do you think about this bad weather moving in? Is it going to affect your flight? I'm hoping not. I'm praying not. On the brighter side, the lines at security checkpoints haven't been extremely long. The TSA added officers to help speed up the flow and limit wait times to a half hour or less. Some incoming flyers grabbed earlier flights Tuesday to avoid a mess. I caught an earlier flight to make sure I didn't get caught with the really bad stuff, so I feel better about it. The world's busiest airport expects to see 3.5 million passengers over the Thanksgiving holiday travel week, which will match or exceed pre-pandemic traffic. That high volume of travelers combined with bad weather isn't a good mix. I just hope we don't get a delayed flight. That's what I'm hoping. Es esa época del año. Existen dos palabras que se usan frecuentemente, dar gracias y estar agradecido, pero los expertos en salud dicen que son diferentes. Gratitude is more of an attitude and a choice and something we actively practice over time, and thankfulness is a part of that. La terapeuta Joe Poundstone del Children's Healthcare of Atlanta dice que la gratitud se trata de tener conciencia y apreciación por lo que es bueno en la vida y dice que eso puede ayudar a tu salud. We feel less stressed. We feel happier overall, more hopeful and positive. We're able to handle the ups and downs of life, so essentially we're more resilient. But we also know that it even has an impact on our physical health. Poundstone dice que las personas que son más agradecidas tienden a comer más sano, estar más activos y dormir mejor, lo cual puede ayudar al sistema inmune. We're not born feeling grateful. It's something that needs to be learned. Poundstone agrega que ser ejemplo es una buena forma de enseñar a los niños. Practique diciendo gracias en su casa y aprecie los pequeños momentos juntos. Hasta el tiempo con la familia es un regalo. Antes de reunirse para disfrutar la cena de Acción de Gracias, recuérdele a sus hijos cómo se prepararon las cosas y de dónde vienen. Y eso puede ayudarlos a agradecer la comida que van a disfrutar. It's also important that we really make this a ritual and a routine, and it's a consistent practice. It's not enough to do it one day a year and think that we're going to get all the benefits from it. Happy Thanksgiving, everybody. Cheers. Para el Minuto de Salud les informó Berta Ramos. Nopsa se puso de ruana la Navidad. Así se convirtió en el primer municipio de Boyacá en encender sus luces navideñas. El color, la magia y la alegría de este fin de año se siente en cada rincón del municipio. Sí, quedamos encantados, no solamente por las decoraciones, sino por los trabajos que hacen en cuero, ¿cómo se llama? Las ruanas. Muy bonito el sitio y encantado. Con gusto lo visitaría muchas veces. Figuras de todos los tamaños y formas engalanan esta hermosa población boyacense. Sí, se adelantó acá y está súper hermoso, estoy emocionada de estar acá. Hay mucho brillo, mucho color, la gente se mueve demasiado por acá y estoy feliz de visitar. En esta ocasión la hemos también descentralizado porque siempre vienen solo al centro y no habíamos tenido la posibilidad de mostrar toda la parte rural y las demás veredas que son muy hermosas de nuestro municipio. Los artesanos que con cada puntada crean prendas como ruanas, bufandas, guantes, gorros, entre otros, no caben de la dicha. Sus ventas comenzaron a incrementarse antes de tiempo. Muy contentos, sí, porque se adelantó todo y todo ha salido muy bien. Ya estar empezando, pues eso es motivar a la gente también. Ya ha venido gentecita. Viene mucho turista de todo el país. Ellos impactan y se ponen contentos, entonces esperamos que este año venga mucha gente. El comercio estará cerrando tarde para que los visitantes puedan llevar una artesanía o tomar una bebida caliente.
y, por qué no, disfrutar de los tradicionales postres de la población. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobby gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con tintur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Stop está aqui. Por favor, esterilizar e castra vossa mascota. Nos mainta Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Disfruta en familia porque la vida es una, celebra con bomberos una Navidad segura. Con el propósito de evitar incendios e incidentes relacionados al fuego durante esta época festiva, el negociado de bomberos de Puerto Rico estrenó la campaña educativa Navidad Segura, en la que se instruye a la ciudadanía acerca de las precauciones que debe tomar a la hora de decorar su casa durante las fiestas. La prevención, cómo nosotros protegemos a los niños, protegemos a los adultos mayores, cómo protegemos el área de trabajo y realmente evitamos algún tipo de incidente que tengamos que lamentar. Esta iniciativa, ¿verdad? De lo que se trata es de llevar los consejos más esenciales y lo que hemos visto que en ocasiones son parte de lo que provocan incendios. Se trata de la primera vez que la campaña cuenta con anuncios en radio y televisión. De hecho, la pegajosa canción que promueve el mensaje fue compuesta e interpretada por la banda del negociado de bomberos, que este año cuenta con la primera mujer entre sus filas. Encantado, lo vinimos a ver con ustedes aquí hoy. Y sobre todo que llegue el mensaje. Que sí, es importante, ¿verdad? Que el mensaje nos llegue, la prevención es bien importante, porque pues para tener la Navidad segura. El año pasado se reportaron unos 300 incidentes durante esta época de fiestas, la gran mayoría de estos por problemas de conexión tanto en el hogar como en oficinas, así como por el uso de pirotecnia ilegal y hasta el mal manejo de árboles naturales en las casas, por lo que este año se estará reforzando la manera segura de celebrar. E independientemente si ya usted instaló o va a utilizar esta primera semana de noviembre para instalar sus decoraciones navideñas, hay múltiples consejos que usted puede implementar para evitar tragedias en su hogar, pero ¿cuáles son algunos de ellos? Es importante que cada vez que nosotros estemos trabajando con estas decoraciones, leamos las instrucciones de manufacturero. Hay decoraciones de estas que son interior, otras son exterior, así que es importante comenzar por ahí.
Otros consejos son escoger un árbol natural con hojas frescas y que no se desprendan, colóquelo a 3 pies de distancia de fuentes de calor, descarte guirnaldas de luces con cables rotos o desgastados, no utilice velas para decorar y si usa pirotecnia debe estar permitida por ley y debe utilizarse en espacios abiertos, entre otros. Es importante que el pueblo, los alcaldes se unan a esta iniciativa porque lo que queremos es salvar vidas y propiedades. De hecho, como parte de esta iniciativa, el negociado de bomberos cuenta con una ruta educativa por múltiples municipios y los principales centros comerciales del país y sepa que puede acceder a más información a través de las redes sociales como Negociado de Bomberos de Puerto Rico. Disfruta en familia porque la vida es una, celebra con bomberos una Navidad segura. If that bad boy is ready. Who's calling who a bad boy? We humans are the ones who need public service announcements to teach us cook the turkey, not your home. The annual PSA from the Consumer Product Safety Commission was even put to music. A banger to drive home the dangers of deep frying turkeys. This is the coolest thing that could kill me ever. Combining 2 American favorites, explosions and turkey. Turkenheimer, someone dubbed it, a play on Oppenheimer, the name of one of the creators of the atomic bomb. The turkeys on TikTok are running wild. I want you to breathe in and breathe out. Attempting turkey breast compressions and injections of seasoning. And because the times we're living in, not even the turkey could be safe from getting vaccinated. So I injected it with this juice. A first-timer recorded his deep-frying debut. And now we about to hit the Crisco Disco with this bad boy right here. But this Crisco Disco Inferno almost burned his hand. Get it unhooked, dude. I couldn't get it unhooked. Some do the turkey strut over the deep-fried taste. So what are some turkey frying tips? Thaw the turkey, dry the turkey, don't overfill the pot with hot oil, keep away from structures. And if all this leaves you too chicken to deep fry a turkey, consider just wearing one. Not only are Americans taking on more credit card debt, numbers from the Federal Reserve Bank of New York show more delinquencies. They're having more difficulty keeping up with their bills. So households will have some spending decisions to make this holiday season, and experts say there are some key ways to stay on top of things. 'Tis the season for spending, with retailers forecasting consumers will go big. The National Retail Federation anticipates overall holiday spending will top a record $957 billion. But many consumers will pile on top of existing credit card debt. Credit card debt's one of these things that's easy to get into and hard to get out of. The Federal Reserve Bank of New York says that during the third quarter of 2023, Americans' collective credit card debt climbed again to a record $1.08 trillion. Consumers leaning on credit cards as inflation continues to squeeze. When people are in credit card debt, we tend to find it's one of 2 primary reasons. Number 1 would be an emergency expense, some kind of unexpected medical bill or home repair or car repair. The second most common answer is day-to-day living outpacing your paycheck. Ted Rossman of Bankrate says to take stock of balances, sketch out a plan and a budget before holiday shopping with credit cards. It's all about how you use them. So definitely be mindful of that when mapping out your holiday strategy. Maybe tap into unused gift cards or credit card points to lower gift costs. Also consider a zero balance transfer credit card to move high interest, high cost debt over to a new card with a 0% grace period that can last as 21 months and cut interest payments. And credit card balances are not the only debts that households have coming into the holiday season. The New York Fed also found that auto loan balances, mortgage balances, and student loan balances were also on the rise during the last quarter. In Washington, I'm Karen Kafa. Laura McMahon has unboxed Thanksgiving turkeys for 14 years with Christian Outreach. Laura started as a volunteer and moved into a leadership position. She says she helps organize the Thanksgiving meal for one reason. I've really wanted to give back in some way. Laura oversees the preparation and assembly of 3,000 meals.
Families will receive a traditional Thanksgiving dinner: turkey, stuffing, mashed potatoes, coleslaw, cranberries, and bread. She says this means keeping track of a lot of food. Almost 1,000 pounds of mashed potatoes, 400 some pounds of coleslaw, turkey. I know there's over 1,100 pounds of turkey. Christian Outreach members started preparing for this event in July with 100 volunteers. Laura says these assembly lines are her biggest challenge. Making sure there are no bottlenecks, nothing that's slowing down the lines, making sure everything runs smoothly. Carrie Arnold is one of the volunteers helping prepare the meals. She says she looks forward to this event. I love it. I have great respect for the people who plan this whole thing. Carrie's volunteered for several years. She says she has a heart for people who need this dinner. It doesn't feel right for me to go and celebrate my own Thanksgiving without helping someone else celebrate theirs as well. Every year, more and more people need this dinner. Laura says she's noticed more families needing help with food on Thanksgiving. The past couple years, we had been around 2,000 meals, and now we've jumped up to 3,000, and we still have people asking for food, even after we've capped the reservations. Laura says they're hoping to add up to 1,000 more meals next year so that no one goes hungry on Thanksgiving. Christian Outreach, driven by a desire to give back and serve the community. Llegó de nuevo esa época del año y la cena del Día de Acción de Gracias, que es tan deliciosa para usted, puede significar una comida nueva que luce diferente para sus hijos quisquillosos con la alimentación. Es una nueva rutina con gente nueva en un ambiente distinto, así que lo que se espera de un día rutinario y una comida normal no va a ser así. La dietista Catherine Sher del Children's Healthcare of Atlanta Strong for Life dice que el primer consejo que ella da para sobrellevar la época de festividades es aceptar que las cosas serán diferentes. Lo siguiente que aconseja es que, si usted no es la anfitriona, lleve consigo comida que le sea familiar a sus hijos. Siempre ayudará si tu hijo tiene algo de normalidad en medio de un día agitado y diferente. Si usted fue invitado a otra casa para la cena de Acción de Gracias, Cher recomienda que sus hijos coman con antelación. Aun cuando usted sabe que va a haber comida, déjelos que coman en casa, en su ambiente, y así, si van a otro lugar, estará bien si no comen. Y finalmente, Sherry dice que existe un lugar y hora para presentar nuevos tipos de comida a nuestros hijos, pero en la cena del Día de Acción de Gracias no lo es. Sherry dice que estas festividades pueden sobreestimular a los niños, así que no los obligue a comer algo nuevo. Y siempre será la decisión de los niños, sea Acción de Gracias o no, lo que les gusta, lo que comerán y el tamaño de la porción. Para el Minuto de Salud les informó Berta Ramos. Hobi hende takiere, kutur kacho también sun kos. Kunan tintur caminho de drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho tinko e come toch? Pero en realidad está hopeleu. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota.